Hola Pepito, ¿cómo estás? ¿Qué tal allá? ¿Cómo están? ¿Cómo está todo por allá? Por aquí bien. Por acá hace calor, ha llovido, ahora paró, está nublado, se anuncian más lluvias, mucha ola de calor, Ah, vaya. Por aquí todo lo contrario, frío, con mucho frío. con mucho frío. Sí. Yo haciéndome todavía a esto porque no estoy acostumbrado y para mí ha sido nuevo y me estaba haciendo un poco un lío antes. Sí, lo que pasa que nos pasa a todos también porque sería muy bueno poder manejar con fluidez la tecnología, pero no le cuesta seguirle el ritmo a los cambios tecnológicos. Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, hay que ponerse también. Pero es un instrumento interesantísimo porque nos estamos viendo las caras, ¿no? En lugar de Sí, imaginarnos, uno se claro, imagina del otro lado quién está, más o menos imagina la cara, pero este, exactamente. Y además que estamos en la otra punta del mundo, literalmente. sí, sí, yo les decía, les mandé un correo donde puse las equivalencias horarias y realmente era el imperio de Felipe II, realmente no se ponía el sol porque cuando son las 10 de la mañana en un país, son las 2 de la tarde en el otro, las 9 de la noche en el otro, 5 de la mañana en el otro, realmente. Yo Este, estoy totalmente todavía maravillado cómo en épocas tan antiguas, con los medios que tenían realmente comparados con los de ahora, cómo podían apañárselas para gestionar y que todo funcionara como un reloj en todos lados del imperio. porque si nos dijeran ahora que hay que hacer eso, diríamos, no, es imposible, Yo creo estás que no delirando. podríamos, ¿eh? Creo que no podríamos. No, los gobernantes de hoy en día no son capaces ni de gobernar un país pequeño, cuanto más algo tan grandioso. Y ni se lo plantean tampoco por las dudas. No, tampoco. Les quedan demasiado grandes. Sí. Y José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tal, todo bien, todo bien. ¿Cómo está todo por ahí? Con frío también. Sí, sí, bueno, aquí es invierno, así que tenemos nieve. Bueno, le pongo palos a la estufa leña a veces, que hace Ah, frío. para ir llevando la cosa. ¿Y Sí, me Marisa? imagino que es muy ¿Eh? distinto el clima que tienen ustedes allá. Sí, sí, está haciendo, hay una ola de calor aquí, estamos asustados porque ha hecho 46 grados en algunos lugares del país. Hola, profe, Aquí ¿cómo está? Y Marisa, ¿cómo estás tú? Bien, profe, Natalia, hay una compañera que es mía de historia, no pudo entrar porque se quedó se mudó y no tenía internet. Y el celular, un niño, es maestra y un niño se lo tiró al celular de ella y quedé incomunicada. Entonces quería avisarle que no entró por eso. Profe, después, sabe que esto es personal. Después me manda un número que le quería hacer una consulta porque mi celular se reinició y perdí su número de teléfono. Así que después, si me tiene por ahí, mándeme un mensajecito que quiero consultarle algo. Bueno, ahí está, yo Está, sí, te mando el número que tengo y a partir claro, de pues ahí, la perdí, profe, me salí de los grupos que teníamos en el año, claro, sí, aprobamos la materia, sí, entonces, está, claro, ya está. y nos salimos, profe, y nada, hermoso, hermoso todo lo que estaba contando. La verdad que he tenido poco tiempo de leer porque hay uno de mis hijos que está esperando hisopado, no baja de 38 grados, Mm. entonces digo, no he tenido la cabeza en otro lado, y no he podido estar leyendo las lecturas, y estuve mirando y escuchándola a usted, y es alucinante todo, ¿no? Hay un hermoso material que usted ha subido y que, bueno, que vamos a ver si le hacemos un espacio ahí para ponernos al día.
Bueno, cuando puedan, simplemente un aporte. Y vieron que la sesión del turno, las sesiones fueron 3, porque se entusiasmaron y querían seguir y seguir. En el turno A, ya están grabadas y subidas a la plataforma. No las edité en YouTube porque si no me va a llevar más tiempo, pero después edito y subo todo junto. Son como fundamentales para después seguir con esta, pero no quería repetir lo mismo. ¿Vieron esas clases donde uno tiene el grupo primero A, el grupo primero B, el grupo primero C, y todo el día está hablando de lo mismo? Aparte después se queda con el remordimiento, si en una clase hablé de algo y que no hablé en la otra, que los voy a dejar sin saber. Pero me parecía que como acá es otra idea, que capaz que es mejor ir haciendo otros aportes, ¿no? Mostrar, además, que la cultura española es universal en el sentido de que no la tenemos solamente en la península española, sino que hay una América española, y por eso, por ejemplo, tenemos una novela de caballería en América, y por eso tenemos caballeros andantes en América, que son los conquistadores, y es más, no solamente son caballeros andantes, sino que son el modelo vivo de caballero andante, y además toman como manual las novelas de caballería, casi que de manera inseparable. Por lo tanto, tenemos una España en América. Eso no es solamente decirlo, sino que constatarlo a través de la historia es muy interesante, ¿no? Pero bueno, abrimos este espacio justamente para reflexiones, para preguntas, para aportes. Tómense su tiempo. Siempre lo que digan va a ser productivo para todos. Yo en este momento no tengo preguntas. No, yo tampoco, porque como no he leído bien el material, sería tonto preguntar de mi parte. Tengo que leerlo bien el material, entonces me quedo con lo que usted ha dado, profe, que la estuve mirando en YouTube, porque usted dio las clases, ahí la subió, ni nada, pero hay que repasar el material y está. No tengo preguntas, la verdad que muy bueno el tema, muy bueno el curso, pero digo, no, me ha pillado, como dijera el compañero ahí, que estuvimos algún tiempo viviendo por esa zona, me ha pillado mal, sin conocimiento alguno del tema. Bueno, pero justamente la idea es ir haciendo algunos aportes para que haya conocimiento. Ahora, ustedes, ¿qué idea previa tenían, digamos? Y en función de esa idea previa, ¿qué sería lo nuevo? Yo ahora mismo en este momento no tenía idea previa porque no he leído todavía la novela esa, y entonces, sinceramente, no. Yo venía nuevo, digamos, en ese sentido. Venía con la mente en blanco, digamos. Como los españoles cuando llegaron allí, sin ninguna referencia de nada. No venían tan blancos, compañero, no venían tan blancos, venían con una idea fija, solamente que erraron el camino, pero venían con una idea. No venían en blanco para nada, no sé, corríjame usted, Mónica, si venían en blanco. O sea, venían en blanco en el sentido de que no De no sabían saber lo que se iban a lo encontrar. que hoy sabemos. No sabían lo que hoy sabemos. Pero venían con su propio mundo. O sea, acá un poco el curso lo que intenta demostrar es que venían con su propio mundo en mente, y entonces cuando tenían que mirar esa otra realidad, la miraban con los ojos de su propio mundo. Por eso Bernal Díaz del Castillo, cuando esto está en la historia verdadera de la conquista de Nueva España, ¿no? Lo dice él, cuando se para frente a lo que es la capital de los aztecas, dice, y lo que veíamos era como de los encantamientos de la Amadís de Gaula. O sea, leyó la Amadís de Gaula y ve
las Madrid de Gaula, esos encantamientos habría que ver cuáles eran. Uno se queda con la espina, ¿no? Pero los ve en la ciudad, en la capital de los aztecas. Y luego dice, y me recordaba, a él le recordaba Medina del Campo, porque era su lugar de origen, pero dice, y entre nosotros había soldados que habían estado en Constantinopla y en otras ciudades, y les recordaba Constantinopla. Obviamente que México Tenochtitlán no tendría nada que ver, ni con Constantinopla, ni con Medina del Campo. O sea, venían con la mente en blanco en ese sentido, pero esa mente no estaba en blanco en cuanto a que tenía lecturas y tenía una cultura previa. Entonces, cuando van a mirar, es como que ven algo ya conocido, como un déjà vu, le llaman los psicólogos, algo ya conocido. Cuando la memoria nos traiciona, o la propia percepción, es decir, si yo no tengo, los psicólogos han estudiado que si yo no tengo esquemas previos para ver, no voy a ver. Es decir, si yo tuviera un marcianito al lado, capaz que no lo veo. ¿Por qué? Porque no tengo esquemas ni mentales, ni perceptivos, ni nada, para ver un marciano. Ni estoy preparada, ni nada. Entonces es muy probable que cuando, por ejemplo, Cristóbal Colón llega con sus naves a las Antillas, no las hayan visto, no las vieron. No estaban preparados para ver eso, estaban preparados para ver canoas. Y verían, en todo caso, cerros flotando, como dicen las crónicas aztecas, cerros flotando, pero no naves. Y de la misma manera, los españoles también ven algo ya conocido. Eso es una de las cosas que llama la atención, porque siempre nos están hablando de choque de civilizaciones. Y cuando uno va a las crónicas, ¿y dónde está el choque de civilizaciones? No hay choque de civilizaciones porque creen ver algo que ya han visto. Entonces dicen, por ejemplo, los templos son mezquitas, vimos templos que eran mezquitas, las camisas que usaban eran como las que usan los moros, navegaban en almadillas, que es como las que usan los moros, dice, y todos como los moros, y uno al final termina diciendo, no estarían los moros ahí, porque se queda uno dudando. No, es que ven lo que ya conocen. Hasta que después... La civilización islámica, profe, ven algo de la civilización islámica. Claro, ven la civilización Ellos islámica en la América. tenían muy presente a eso, ¿no? España, totalmente, ¿no? Claro. Es que ellos venían de reconquistar, en su mismo territorio estaba el Islam, entonces es normal también que para ellos eso era lo primero que viesen. Exacto. O sea, cuando yo voy a ver algo diferente, veo lo diferente ya conocido. Claro. Porque no tengo esquemas mentales para ver algo, realmente no tengo esquemas para ver algo distinto. Ahora, después que sí, empieza el contacto, se empiezan a conocer las diferencias y las semejanzas. Y entonces uno lee en los cronistas que dice, bueno, tienen costumbres muy extrañas, bárbaras, nosotros hacemos unas cosas y ellos hacen otras. Ahí empiezan a ver la diferencia. Es como un enamoramiento que cuando empieza a pasar el tiempo es cuando ya te vas dando cuenta de las diferencias y de la realidad de las cosas. Sí, puede ser una identificación previa y después se empiezan a ver las diferencias. Y también se empiezan a encontrar a propósito las semejanzas. Y el tema de la religión, profesora, que ahí tendría mucho que ver también, porque ellos se encuentran, por ahí podrían asemejarlo con la parte egipcia o algo de los dioses y todo, y ellos se encuentran con eso también, ¿no? Porque vamos a ver que ellos venían con otro tipo de religión y se encuentran con esto adorando los distintos dioses, ¿no? El choque de civilización posiblemente también estaba ahí, ¿no? La parte de la religión, ¿no? Claro, ahí también ven lo conocido y odiado. Por ejemplo, cuando ve el ídolo de la diosa de la tierra, Coatlicue, de los aztecas, es una diosa que está formada por serpientes.
recuerda mucho la gorgona griega, además tiene o no tiene cabeza más bien, de serpientes. Después su cuerpo también termina en patas con garras, en el cuello cuelgan corazones y cabezas humanas, y bueno, ven eso y dicen el demonio. O sea, es algo conocido y odiado eso, y está en la Biblia además, la serpiente que tentó a Eva, ¿no? Pero es ver algo conocido también, eso también es ver algo conocido, o creer ver algo conocido. Y eso genera un enorme rechazo, o sea, dioses que tienen forma de serpiente, dioses que tienen forma de caimanes, de cocodrilos, ¿no? Qué cosa, dioses que exigen sacrificios humanos, que a su vez recuerdan sacrificios humanos de antiguas civilizaciones, lo que se contaba de los fenicios que ofrendaban los niños al dios Baal, la crítica que los hebreos hacían de los fenicios y de los cananeos. Entonces, eso es conocido y eso les permite, digamos, tomar partido con relación a la religión de los aztecas o de otros pueblos, ¿no? Ahí hay un choque, sí, desde un primer momento, porque ya cuando la expedición de Cortés desembarca en San Juan de Ulúa, en Yucatán, lo primero que se encuentran es un teocalli, o sea, un templo, y ahí hay sangre y restos de una persona sacrificada, y después el sacerdote tiene todo el pelo mezclado con sangre, ¿no? Bueno, obviamente eso recuerda el demonio. Entonces, el espíritu de cruzada se va a fortalecer más todavía. Si yo veo algo que inmediatamente y sin la menor duda me recuerda a la oscuridad y lo demoníaco, bueno, mi espíritu cristiano y mi afán por sacar a esa gente de las tinieblas y llevarla a la luz, se va a ver más reforzado que nunca. Esa es la prueba, digamos, más contundente, ¿no? Sin embargo, a nivel religioso, sí podemos encontrar coincidencias en tipos de pensamiento, que era lo que yo les comentaba. Por ejemplo, el mito taíno o caribe de las mujeres, de la isla de las mujeres, que es un mito recogido por Ramón Pané, que es el sacerdote jerónimo que viene a evangelizar la isla La Española. Recoge de manera muy minuciosa y envidiable realmente, envidiable, porque tuvo que estudiar la lengua de los taínos, aprenderse los nombres de todos los dioses, entender mitos complicados que parecen que no tener sentido, y luego pasarlos por escrito. Y de esa manera nos llega a nosotros la historia de las antigüedades de los indios, capítulo 1, de dónde surgen los indios, ahí trae el mito de que surgen de una cueva, que es algo común en toda América, y esto otro que yo les contaba, cómo se separaron los hombres de las mujeres, y que termina en que las mujeres viven en una isla, aparte de los hombres. Bueno, inmediatamente Colón dice, y eso es la prueba, acá están las Amazonas. O sea, no vienen con la mente en blanco en el sentido de que están pensando en encontrar algo ya conocido, y de la religión indígena toman lo que identifican que puede tener sentido. Pero eso es un mito, eso es una creencia, es una religión de corte mítico, en la cual hacen pie para poder entender América. Entonces, lo primero que vemos en el mapa de América son nombres como Amazonia. Si uno toma un mapa de América del Sur, se encuentra Río Amazonas y Amazonia. Y uno dice, ¿pero estaban acá las Amazonas? Bueno, sí, buscaban Amazonas, veían Amazonas en América del Sur. Y relacionado con eso, lo que decíamos California, y son los primeros nombres que aparecen en el mapa. Y Sierra de la Plata, El Dorado, pero el primer mito es el de las Amazonas. Después, el paraíso terrenal era también una creencia de los pueblos de América del Sur, y de los guaraníes de América del Sur, pero también de los pueblos de Venezuela, de la zona del Orinoco. Entonces, Colón cree encontrar en la desembocadura del Orinoco los 4 ríos del mundo que mostraban los mapas de la Edad Media, y ahí estaba el paraíso. Y
Y el paraíso había sobrevivido porque estaba tan alto que no había llegado ahí el diluvio. Y cuando recogen las tradiciones indígenas, los indígenas cuentan lo mismo. Los indígenas cuentan que hubo un diluvio y lo único que se salvó fue la Ibí-Maraí, la tierra sin mal. El problema es que no saben dónde está. Bueno, entonces busquémosla juntos, y ahí empieza la expedición. Ambos pensaban que el paraíso era algo que estaba en algún lugar de América del Sur, o podía ser en Puerto Rico, la fuente de la eterna juventud, en la cual escuchó hablar Ponce de León. La eterna juventud, o el lugar donde nadie se enferma, o el lugar donde nadie se muere, son creencias muy antiguas. La primera historia de tipo heroico, en la antigua Mesopotamia, hace 5000 años, es la del héroe Gilgamesh. Y Gilgamesh busca la fuente de la vida eterna. Así que los indios americanos, que están a un nivel similar, tenían tradiciones similares, relacionadas con que había un héroe que había buscado la fuente de la eterna juventud. Llega Ponce de León y dice, pero ¿y dónde está? Yo quiero beber de la fuente de la eterna juventud. Ahí hay coincidencias que más que religiosas, son religiosas para los indígenas, pero más que religiosas para los españoles, que eran cristianos, son tradiciones que les llegaban a ellos de épocas anteriores. Tradiciones que le venían de Grecia, de Roma, y que por supuesto que tenían orígenes más antiguos que ellos no conocían, o que le venían de los celtas, y que llegaban a la novela de caballería, y después tenían sus puntos en común con el mundo americano. Entonces la geografía de América al principio es una geografía fantástica, de sirenas. Por ejemplo, a Felipe II le llevaron una sirena. Sirena, mujer pez, ¿no? Y uno dice, ¿habrán encontrado realmente una sirena? Hace dudar, ¿no? Después hay actas que dicen que en determinada localidad de España hicieron desembarcar a 10.000 amazonas. Y uno dice, ¿cuántos barcos se habrá precisado para llevar a 10.000 amazonas que desembarcaran en España? ¿De dónde habrán sacado 10.000 amazonas? Una cantidad de eso. Y eso es un acta, un documento oficial. Hay informes del Consejo de Indias diciendo que están muy cerca de encontrar el dorado, que por favor le financien la próxima expedición, y la próxima, son todas un desastre, pero que están muy cerca de llegar a El Dorado. Y claro, llegaban a El Dorado y se hacían ricos para toda la eternidad. Entonces, esas tradiciones antiguas precristianas sí tenían en común elementos con los indios, y forman parte del mundo de la Amadís de Gaula. El mundo de la Amadís de Gaula, que arranca con tradiciones que son celtorromanas, del ciclo arturiano, hablan de hadas, de hechiceros, de encantamientos, que después va a aparecer en el Quijote, pero con la mente crítica de Cervantes. Bueno, es ese mundo que todavía es un mundo encantado. Está encantado porque perviven las tradiciones religiosas greco-romanas o celtas. Pero es un mundo, profe, nosotros que estudiamos historia, es un mundo contado por los conquistadores, porque hay otro mundo, que es el de los indígenas, que es distinto. Es totalmente distinto a lo que ellos cuentan. Claro, porque acá están viendo el mundo con su mente, pero buscan y detectan y encuentran en las formas de pensamiento indígena, en las historias indígenas, en las creencias indígenas, elementos similares, o que creen similares, o que son similares. ¿Por qué? Porque en la mente humana hay formas de pensamiento comunes en todos los pueblos. Y por eso nosotros en este curso vamos a distinguir lo mítico, lo heroico y lo racional como 3 etapas en la evolución del pensamiento. Pero sí, la mente indígena no la pueden captar, porque no tienen herramientas para eso. La van a captar en la medida que empiecen a encontrar semejanzas, diferencias, y lo que realmente al final va a pasar es una síntesis. Ahora,
¿Cómo veían el mundo los indígenas? ¿Cómo se veían a sí mismos? ¿Cómo veían el español? Nosotros para eso vamos a comentar otra fuente, que es el Rabinal Achí, que es una obra de teatro maya, que pocas veces se ha representado. Pero en el Rabinal Achí, que es del siglo XIII, pero que recién en el siglo XIX, un líder maya llamado Bartolo Cis lo puso por escrito, aparecen los guerreros mayas exponiendo su mundo, porque es una obra de teatro, y también es una obra danzada. Cuando la representan para los turistas, se visten como de época virreinal, para que quede medio folclórico, pero originariamente es una obra de teatro que no tiene influencia española porque es anterior. Y ahí entonces vamos a poder ver ese mundo que todavía no tenía contacto con lo español, cómo se muestra a sí mismo. O sea, tenemos mecanismos para poder conocer ese otro mundo. Pero ya después de mucho tiempo, ha pasado mucho tiempo, sí. Me gustaría acotar algo. Soy Marcel, Sí, Sí. He estado en el mutismo, pero quiero aportar algo a partir de lo que dijo, a partir de lo que dijo Marisa, creo que era la compañera, respecto de la posición indígena. Hay un libro de crítica literaria de un escritor que se llama Cornejo Polar, que se llama Escribir en el aire, no sé si alguno lo conoce. No. Y en ese libro plantea el encuentro de Cajamarca, que se produjo entre Inca Atahualpa y Vicente Valverde, y el extrañamiento indígena ante la figura evidentemente simbólica y elucubrada de la Biblia. Y ese desajuste entre la proyección más bien telúrica, más bien de corte animista del Inca en relación a esa cuestión más casi de dimensión filológica de la Biblia. Y a partir de lo que estaban diciendo, quiero aportar otra cosa, que es que hay un concepto griego que es el concepto de ecúmene. Sí. Es decir, el mundo de lo conocido. El mundo de lo conocido. Exactamente. ¿Qué ocurre? Que en tanto hay toda una cuestión enraizada ya en una cuestión de ánimo de los conquistadores, ¿no? En esa invasión a América, se proyectan elementos propios de lo que es su conocimiento allí a partir de algo que Levi Strauss llamaría mitema, ¿no? que es un concepto estructuralista que es la unidad mínima del mito que se repite en ambos intersticios, ¿no? En ambas culturas. Entonces creo que esa proclividad está determinada hasta por una cuestión estructural, de una suerte de gramática del mito. Sí, eso es lo que aparece en otro de los artículos que subí a la plataforma para lectura de ustedes, que es de Campbell, Joseph Campbell, y se llama Las 1000 caras del héroe. Es un análisis muy complejo del héroe y el recorrido vital del héroe de sus hazañas. Y ahí hay, como tú decís, hay una gramática y una estructura del mito que se repite en todas las culturas y que hace que entonces las mentes puedan coincidir. Y al mismo tiempo hay diferencias. Es decir, en esa anécdota de Cajamarca, del encuentro con la Biblia, donde dice, bueno, pero ¿y este libro no habla? ¿No? Que tú me decís, bueno, una visión animista. Por otro lado, está un poco en discusión que no conocieran sistemas de escritura, o por lo menos de registro, algún tipo de registro. Porque si yo estoy frente a un quipu, el quipu no habla. No habla. Es un sistema que tiene un código que yo tengo que descifrarlo. Así que un libro podría hacer lo mismo, y si miramos los tocapus de los incas, que son los cinturones, fajas que usaban, ahí se ven un signario
no necesariamente son letras, pero sí son signos, un signario que hay que decodificarlo para poder entender la posición social del personaje, y otros elementos que lo sitúan. Entonces, tal vez ese relato sea un poco exagerado por parte de quienes lo registraron. Tampoco hay una inferioridad evidente frente a los españoles en el momento del encuentro, porque hay relatos que dicen, cronistas que plantean lo contrario, es decir, estábamos muy asustados por esa multitud de gente que rodeaba a Atahualpa, que además se presentaba con todos sus digamos, símbolos y elementos de ceremonial, y era llevado en litera, ricamente ataviado, por otros personajes ricamente ataviados, y los soldados españoles pensaban, y de atrás de esto quién sabe qué ejército hay. O sea que en ese encuentro mutuo, había para dudar y para pensar y para sentir temor por parte de los dos. Y ahora, como tú decís, es una situación muy compleja, que es para tomarla, analizarla como si fuera un nudo, donde se cruzan muchos hilos, y poder reconocer todo lo que puede haber allí, ¿no? Ahora, los españoles en América eran un grupito muy pequeño, que no hubiera podido avanzar sin alianzas con los indios desde que Colón pone el pie en las Antillas. Es decir, el primer asentamiento español es resultado de un pacto. Después fracasa porque, bueno, no todo el mundo estaba de acuerdo con la decisión que toma Guacanagaris, que era el cacique del cacicazgo de Marién, de permitir ese asentamiento español, pero es parte de un guatiao, o sea, una alianza de compadrazgo entre Guacanagari y Colón. Esa es la primera relación diplomática y acuerdo que existe en América, que hace posible la fundación de ese asentamiento. Después, como había otros caciques que estaban en desacuerdo, los caribes, que en ese momento estaban en plena expansión, lo destruyen. Pero para que haya invasión tendría que haber un contingente grande de gente que de golpe desplaza a otro. Y un grupo pequeño de gente solamente podía imponerse si tenía apoyo de los grupos mayoritarios. Lo mismo pasa en Paraguay. Había lucha entre los grupos, claro, de indígenas, había lucha. Claro, Cuenta sí, con eso, profe. claro. De hecho, los tlaxcaltecas, por ejemplo, no solamente colaboraron en la caída del Imperio Azteca o su debacle, para no ser tan apodícticos, sino que también, de hecho, después fueron a batallar a Filipinas, y una buena cantidad, que parece algo bastante hasta extemporáneo o atópico, indígenas fueron llevados a Asia y lucharon batallas incluso contra los japoneses, que parece Claro. algo totalmente inconexo de lo que conseguimos como historia. Claro, inconexo por el tipo de representación que tenemos de lo ocurrido en América, las concepciones previas que tenemos. Pero Hernán Cortés y sus capitanes no hubieran podido expandirse sin sus aliados indígenas. Y esos aliados indígenas sentían que estaban derribando una alianza hegemónica, que era la Triple Alianza liderada por México Tenochtitlan, pero que estaban participando en la formación de algo nuevo. Ahora, después, eso nuevo, qué características va adquiriendo, cómo participa cada grupo, es algo complejo que hay que estudiar, pero dentro de los aliados, sí, los tlaxcaltecas, después también se estudiaba no solamente los tlaxcaltecas, los otomíes también participan en la conquista, o sea, hay conquistadores indios
conquistan a otros pueblos, conquistan a otros territorios, y expanden lo que hoy llamamos el territorio de México, hasta el sur de Estados Unidos, hasta Filipinas, hasta Alaska, he leído, que ha escrito alguien, de una manera que hubiera sido imposible. Ahora, ¿eso por qué es? Eso es porque el mundo indígena encuentra en estos caballeros andantes españoles, a su vez, elementos de los cuales asirse, y elementos que le resultan interesantes, que pueden tomar para reforzar su propia unidad política, porque los aztecas estaban tratando de crear una unidad política. Cuando son derrocados, aparecen nuevos intentos de crear unidades políticas. Para formar algo parecido a un Estado, yo tengo que tener medios, y los españoles aportan medios. Entonces, en esa alianza es muy complejo el tema de quiénes son los conquistados y quiénes son los conquistadores. Lo que termina pasando es que México en la actualidad es un país de mayoría indígena absoluta. Es decir, el tema de una invasión yo lo tengo cuando tengo un contingente grande de gente que desplaza a otro y se impone. Pero el caso de México es muy complejo. Y en el resto de América, si lo vamos mirando con microscopio también, y eso puede ser muy importante para entender quiénes somos. Es decir, somos resultado de una historia muy compleja que hay que analizar caso por caso, situación por situación, donde sería un error generalizar. Nosotros también somos resultado Es muy de alianzas. interesante eso que dice, profe. Es muy interesante eso que plantea usted, profesora. Muy interesante. Y las élites indígenas no tenían poder suficiente como para imponerse por separado, no había una a su vez que tuviera la capacidad de imponerse a las otras, y eso es muy parecido con lo que ocurre en la actualidad. En la actualidad no hay ningún país de América Latina, Hispanoamérica, Iberoamérica, que tenga la capacidad de imponerse a los otros para, por ejemplo, unificar toda la zona iberoamericana o latinoamericana. No hay. No tenemos una élite, no tenemos un grupo de poder con esa capacidad. A duras penas resistimos las presiones y las influencias de otras zonas. Entonces tenemos que pensar que siglos atrás los medios eran todavía menores. Entonces cuando aparece un grupo que aparece aportando determinados recursos que pueden servir para integrar, eso se toma. Es decir, no se toma porque los indios sean tontos, ¿no? No se toma porque los indios estaban atemorizados frente a las armas de fuego. Las armas de fuego son mucho menos eficaces que el arco y la flecha, son más lentas en esa época, ¿no? Hasta fines del siglo XIX. Y además requieren tener, por ejemplo, azufre para hacer funcionar la pólvora. El azufre, en México tuvieron que ir a buscarlo a los volcanes. No era una cosa sencilla. Entonces, pero hay otros elementos que podían resultarles interesantes a los efectos de unificar Mesoamérica, luego llamada México, porque se mantuvo la idea de que los aztecas eran el centro de Mesoamérica, pero los aztecas eran una civilización más, ¿no? Entonces, un poco este curso apunta a ampliar la visión de esas cosas, ¿no? O sea, plantear perspectivas que nos permitan entendernos realmente acerca de quiénes somos. Y los españoles no solo tenían recursos, sino me imagino que también las ideas más claras a la hora de crear un Estado y la experiencia también, a la hora de crear un Estado grande, digamos, en ese sentido. Porque venían de... Y unidos, digamos. Claro. Miles de años de historia de un avance
en cuanto a la consolidación de un Estado. En América había miles de años de historia, pero había procesos circulares. Es decir, se llegaba a conformar una unidad política religiosa y eso después se derrumbaba, se iba a cero y había que arrancar de nuevo, de cero. Es decir, no había ese proceso acumulativo que se dio en el viejo mundo, que además tenía la posibilidad de capitalizar los aportes de Europa, de África, de Asia. América dependía de sí misma. Entonces llegan con esa experiencia. Y eso resultó interesante. O sea, eso, del otro lado hubo una mente inteligente que lo supo decodificar, lo supo aprovechar y lo supo integrar. Y eso